En el silencio profundo de la noche, cuando el mundo duerme y las pantallas aún parpadean en habitaciones solitarias, el corazón humano sigue teniendo hambre. No hambre de pan solamente, sino hambre de sentido, de certeza, de una voz que no mienta. Es allí, en ese umbral entre el miedo y la esperanza, donde Dios suele hablar. No con gritos, no con amenazas, sino con una claridad que atraviesa el alma como una luz suave que revela lo esencial y quema lo superfluo. Vivimos tiempos de acumulación ansiosa, almacenes llenos, agendas saturadas, mentes sobrecargadas. El ser humano moderno guarda de todo, menos paz, protege su cuerpo, pero descuida su espíritu, asegura su futuro económico, pero deja su fe a la intemperie. Y en medio de esta contradicción, el mensaje de Dios no invita al pánico, sino al discernimiento. No dice guarda más, sino elige mejor, porque llegará un tiempo y ese tiempo ya se presiente en el aire en que muchas cosas perderán su valor y solo lo esencial sostendrá la vida. Cuando la Escritura habla del pan, nunca habla solo de alimento, habla de dependencia, de confianza, de relación. El maná en el desierto no podía guardarse para el día siguiente, porque Dios quería enseñar a su pueblo a vivir de su providencia diaria. Hoy esa lección vuelve con fuerza. No todo lo que crees necesario lo será. No todo lo que consumes te sostendrá. Hay alimentos que llenan el estómago, pero vacían el alma. Y hay otros que parecen pequeños, pero contienen vida eterna. Este mensaje no trata de miedo al futuro, sino de libertad frente a él. Dios no quiere esclavos del almacenamiento ni prisioneros de la ansiedad. Quiere hijos despiertos. Por eso cuando habla de guardar no se refiere a acumular sin sentido, sino a custodiar lo que realmente da vida. 5 realidades, 5 dones, 5 alimentos que no se echan a perder cuando todo lo demás cae. No son productos, son fundamentos. No se compran, se reciben. No se almacenan en estanterías, sino en el corazón. El primer alimento es la palabra viva de Dios. No como texto decorativo, ni como cita ocasional, sino como pan diario. Jesús fue claro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando las voces del mundo se confundan, cuando las noticias se contradigan y la verdad parezca fragmentada, solo quien se haya nutrido de la palabra reconocerá la voz del pastor. La Biblia no es un libro para tiempos cómodos, es un mapa para tiempos oscuros. El segundo alimento es la oración sincera. No la repetición vacía, sino el diálogo real. Orar es respirar en Dios, es permanecer cuando otros huyen, es aprender a estar de rodillas sin sentirse derrotado. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y cuando todo lo externo se vuelva inestable, quien haya cultivado la oración tendrá un refugio interior que nadie podrá arrebatarle. El tercer alimento es la fe probada, no la fe heredada, no la fe cultural, sino la fe que ha pasado por el fuego de la duda y ha salido más pura. La fe que no depende de milagros visibles ni de recompensas inmediatas. Esa fe será el ancla cuando muchos se desesperen, porque creer no será fácil, pero será lo único que mantendrá el rumbo. El cuarto alimento es la caridad vivida, el amor concreto, sacrificado, cotidiano. Cuando los sistemas fallen, cuando la lógica del sálvese quien pueda domine, el amor cristiano brillará como un escándalo luminoso. Compartir cuando falta, perdonar cuando duele, servir cuando cansa. Ese amor no solo alimenta al otro, sostiene al que ama, porque quien ama no se queda vacío. El quinto alimento es la esperanza. No el optimismo ingenuo, sino la esperanza teologal que mira más allá de la historia. La esperanza que sabe que Dios sigue siendo Señor incluso cuando todo tiembla. Sin esperanza, el hombre sobrevive. Con esperanza, vive. Y esta esperanza no defrauda, porque no está puesta en el mundo, sino en Dios. Este es solo el comienzo del mensaje. No se trata de huir del mundo, sino de atravesarlo con lo esencial en el corazón.
Muchos guardarán cosas inútiles, pocos guardarán lo necesario. Y la diferencia entre unos y otros no será lo que tengan, sino en quién han confiado. Guarda silencio, escucha, examina tu corazón, porque en la próxima parte la luz será más intensa y revelará qué debes soltar antes de poder conservar lo que realmente salva. Cuando el alma comienza a comprender que no todo puede salvarse, aparece una resistencia silenciosa. No viene de fuera, sino de dentro. Es el apego a lo conocido, el miedo a soltar aquello que durante años dio una falsa sensación de seguridad. Porque hay cosas que no nos alimentan, pero nos tranquilizan. Hay hábitos que no dan vida, pero distraen del vacío. Y Dios, con paciencia de Padre, no arranca de golpe lo que aún no estamos listos para dejar. Primero revela, luego invita. Muchos creen que perder es siempre un castigo, pero en el lenguaje de Dios, perder suele ser el primer paso para ganar. El agricultor no llora cuando el grano cae en tierra, sabe que sólo así habrá fruto. Así también el alma debe aceptar que ciertas reservas espirituales están caducadas. Ideas, rencores, seguridades humanas, imágenes falsas de Dios, todo eso ocupa espacio interior que debería estar reservado para lo esencial. El mundo enseña a acumular experiencias, títulos, reconocimientos. Dios enseña a simplificar el corazón, porque cuando llegue la hora de la prueba, y siempre llega, no se preguntará cuánto tuviste, sino cuánto confiaste. No se medirá la cantidad de tus recursos, sino la profundidad de tu fe. Y esa fe no se improvisa en la tormenta, se cultiva en el silencio previo. Hay un engaño sutil que atraviesa esta generación, creer que todo puede guardarse sin consecuencias. Pero el corazón no es un almacén infinito. Si lo llenas de ruido, no queda espacio para la voz. Si lo saturas de miedo, no entra la paz. Por eso Dios no solo muestra lo que hay que conservar, sino también lo que debe ser dejado atrás. No por crueldad, sino por misericordia. Soltar el control es una de las renuncias más difíciles. El ser humano quiere preverlo todo, dominar el mañana, reducir a Dios a un plan B. Pero la fe auténtica comienza cuando el control termina. Abraham no sabía a dónde iba, solo sabía con quién caminaba, y eso fue suficiente. Hoy se nos pide la misma valentía, caminar sin mapas humanos, confiando en una promesa que no se ve, pero se siente en lo profundo. También debe soltarse la fe basada solo en emociones. Hay quienes creen mientras sienten consuelo, pero se apagan cuando llega la sequedad. Sin embargo, la fe madura permanece incluso cuando Dios parece callar. Esa fe no depende del gusto espiritual, sino de la decisión de amar. Y esa decisión es un alimento que sostiene los días largos cuando la noche parece no terminar. Otro peso que debe caer es el rencor acumulado. El perdón no es opcional para quien quiere sobrevivir espiritualmente. El rencor envenena, debilita, roba energía interior. Muchos guardan heridas como si fueran tesoros, sin notar que se están desangrando lentamente. Perdonar no borra el pasado, pero libera el futuro. Y en tiempos difíciles, solo el corazón libre puede mantenerse en pie. Dios también invita a soltar la prisa. Vivimos corriendo incluso hacia las cosas sagradas. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales claras. Pero Dios trabaja en procesos. El pan verdadero no se fabrica en minutos, se amasa, se espera, se hornea, así también el alma. Quien no aprende a esperar se desespera cuando el cielo parece cerrado, pero quien espera en Dios nunca pierde el tiempo. En este camino de desprendimiento no estás solo. La gracia acompaña cada renuncia sincera. Cuando decides soltar algo por amor a Dios, Él no deja el espacio vacío, siempre lo llena con algo mejor. Tal vez no de inmediato, tal vez no como esperabas, pero siempre de manera más profunda, porque Dios no empobrece, purifica. Este proceso no es cómodo. Hay noches de confusión, momentos de duda, silencios que pesan, pero incluso allí Dios está
obrando. Como el alfarero que presiona el barro para darle forma, así el Espíritu trabaja en lo escondido. Si huyes del proceso, te quedas incompleto. Si permaneces, serás transformado. Y aquí surge una pregunta que incomoda pero salva. ¿Qué estás guardando que Dios no te pidió guardar? ¿Qué estás defendiendo que ya no te da vida? La respuesta no se encuentra en discursos, sino en la oración honesta. Allí, en lo secreto, Dios muestra sin humillar y corrige sin destruir. En la siguiente parte, el mensaje se vuelve más claro y más exigente, porque no basta con soltar, hay que aprender a vivir de lo que realmente permanece. Y ese aprendizaje transformará no solo tu interior, sino la forma en que miras el mundo que viene. Guarda atención, porque lo que sigue no se entiende con la mente, sino con un corazón dispuesto a confiar. Hay un momento en el camino espiritual en el que el alma deja de preguntar qué debe soltar y comienza a preguntar con qué debe vivir. No es una curiosidad ligera, sino una necesidad profunda, casi urgente. Porque cuando las falsas seguridades caen, cuando el ruido se apaga y el corazón queda más desnudo, surge una verdad ineludible. No todo alimenta y no todo sostiene en la noche larga. Dios no empobrece al alma cuando la simplifica, la prepara. Lo esencial no es poco, es concentrado, como el pan que cabe en una mano y sin embargo sostiene al caminante por todo el día. Así también hay realidades espirituales que parecen simples, pero contienen una fuerza que atraviesa tormentas. El problema es que el mundo ha entrenado al corazón para despreciar lo sencillo y desconfiar de lo silencioso. El alma moderna busca estímulos constantes, pero Dios ofrece presencia. Busca respuestas rápidas, pero Dios entrega fidelidad. Busca señales espectaculares, pero Dios permanece en lo pequeño. Y solo quien aprende a reconocer lo pequeño descubre lo eterno, porque el reino no llega con estruendo, llega como semilla. Hay personas que creen que la fe es un conjunto de ideas que se aceptan, pero la fe verdadera es una relación que se vive. No se trata de saber mucho sobre Dios, sino de aprender a apoyarse en Él cuando todo lo demás falla. Esa confianza no nace de la teoría, sino del encuentro repetido, silencioso, perseverante. En este punto del camino, Dios invita a redescubrir el alimento que nunca caduca, su palabra acogida en el corazón. No como texto para debatir, sino como voz que guía. La palabra no siempre explica, muchas veces acompaña, no siempre responde, a veces sostiene. Y en los días en que la confusión reina, esa palabra se convierte en una lámpara tenue pero suficiente para dar el siguiente paso. También está el alimento de la oración fiel, no espectacular. La oración que no busca sentir, sino permanecer. Hay oraciones que parecen secas, repetitivas, incluso inútiles a los ojos humanos, pero en el cielo tienen un peso inmenso. Porque cada vez que alguien ora sin ganas, sin consuelo, sin respuestas, está diciendo, confío más en ti que en mis emociones. Y eso agrada profundamente a Dios. Otro sustento esencial es la caridad vivida en lo concreto. No la caridad que se exhibe, sino la que se gasta. El amor que se expresa en paciencia, en escucha, en perdón silencioso. Cuando el mundo se vuelve más duro, el corazón que ama se vuelve más fuerte, porque amar no debilita, purifica la mirada y ordena el interior. Y quien ama desde Dios nunca queda vacío. No puede faltar el alimento de la verdad, no la verdad usada como arma, sino como luz. Vivimos tiempos donde la mentira se disfraza de compasión y la verdad se presenta como agresión, pero el alma necesita verdad para mantenerse en pie. Una verdad que no humilla, pero tampoco se diluye. Aceptar la verdad sobre uno mismo es un acto de humildad que abre la puerta a la sanación. Hay también un alimento olvidado, la memoria agradecida. Recordar las veces que Dios fue fiel, incluso cuando no se entendía el camino. El pueblo de Dios siempre cayó cuando olvidó. Por eso la gratitud no es solo cortesía espiritual, es defensa interior. Quien agradece recuerda que no empezó solo
y que no terminará solo. Este aprendizaje no ocurre de un día para otro. Hay retrocesos, dudas, tentaciones de volver a lo antiguo. A veces el alma mira atrás con nostalgia, idealizando lo que en realidad la estaba agotando, pero Dios, con ternura firme, vuelve a mostrar el camino. No empuja, no grita, no humilla, simplemente permanece, esperando que el corazón elija de nuevo. Elegir lo esencial es un acto diario. Cada día se decide en qué se confía, a qué se da autoridad, qué voz se escucha primero, y esas pequeñas decisiones van construyendo una fortaleza interior que no depende de las circunstancias externas. El que vive de lo esencial puede atravesar pérdidas sin perderse a sí mismo. En este punto, muchos descubren algo sorprendente. La paz no viene cuando todo se ordena fuera, sino cuando el corazón se ordena dentro. Puede haber caos alrededor y aún así una calma profunda que no se explica. Esa calma no es indiferencia, es abandono confiado, es saber que pase lo que pase, Dios no se retira. Y entonces, casi sin darse cuenta, el alma comienza a vivir de otro modo, menos reactiva, más atenta, menos ansiosa, más presente. No porque todo esté resuelto, sino porque lo esencial está firme. Y cuando lo esencial está firme, lo demás encuentra su lugar o pierde su poder. Pero aún falta un paso, porque vivir de lo esencial no es solo para resistir, es para dar testimonio. Lo que Dios está formando en lo secreto deberá iluminar a otros en la oscuridad. Y eso traerá una nueva responsabilidad, una nueva llamada más profunda y más exigente. En la próxima parte esa llamada se hará visible. No será cómoda, pero será necesaria. Porque lo que Dios preserva en el alma nunca es solo para el alma misma. Hay un propósito que comienza a revelarse y no todos están dispuestos a aceptarlo. Cuando el alma ha aprendido a vivir de lo esencial, comienza una etapa que pocos desean pero muchos necesitan, la etapa de la prueba silenciosa. No es una prueba ruidosa ni dramática, es más bien un peso interior, una sensación de responsabilidad que desciende suavemente como una sombra al atardecer. Porque aquello que Dios purifica, luego lo confía. Dios nunca revela algo profundo solo para consolar. Lo hace para enviar. Y el envío no siempre implica palabras, ni multitudes, ni reconocimiento. A veces implica permanecer fiel cuando otros se rinden. A veces implica callar cuando el mundo grita. A veces implica sostener la luz sin que nadie lo note. El alma que ha sido simplificada comienza a ver con claridad una verdad incómoda. Muchos no están preparados para escuchar, pero todos necesitan ver. El testimonio precede al anuncio. Antes de que alguien pregunte en qué crees, observa cómo vives. Y ese mirar puede despertar esperanza o rechazo, pero nunca deja indiferente. Aquí aparece una tentación sutil, querer convencer en lugar de confiar, forzar procesos, acelerar conversiones, presionar corazones. Pero Dios no actúa así. Él trabaja con paciencia infinita, porque conoce el ritmo secreto del alma humana. Quien intenta reemplazar esa paciencia termina agotado y frustrado. Dios no pide que cargues al mundo, pide que permanezcas fiel en el lugar donde estás, tu hogar, tu trabajo, tus silencios, tus pequeñas decisiones. Ahí se libra la batalla más importante, no en escenarios visibles, sino en la coherencia diaria. Porque el mal no se vence solo con discursos, sino con vidas ordenadas en el amor. En este punto, muchos sienten soledad. No porque Dios se haya ido, sino porque el camino se estrecha. Ya no todo es compatible con la conciencia. Ya no todo entretiene. Ya no todas las conversaciones alimentan. Y esa distancia puede doler. Pero no es rechazo. Es consagración. La soledad bien vivida no encierra, purifica. Es el espacio donde Dios habla con más claridad, no con palabras nuevas, sino confirmando lo esencial. Allí el alma aprende a distinguir entre urgencia y eternidad, entre ruido y verdad, entre miedo y obediencia. Porque llega un momento en que el miedo intenta volver disfrazado de prudencia. Y si estás exagerando, y si nada cambia, y si no vale la pena, son susurros antiguos, repetidos desde el principio. Pero el alma que ha probado la fidelidad de Dios aprende a responder sin discutir, permanece. Permanecer es uno de los actos más poderosos de fe.
permanecer cuando no hay aplausos, permanecer cuando no hay resultados visibles, permanecer cuando la oración parece igual que ayer, permanecer no porque se sienta bien, sino porque es verdad. Dios confía tareas delicadas a quienes han aprendido a permanecer, no tareas de control, sino de intercesión, no de dominio, sino de entrega. Interceder es ponerse en medio, como puente silencioso. Orar por quienes no oran, esperar por quienes no esperan. Amar sin recibir respuesta inmediata. Este tipo de misión no se anuncia, se vive y muchas veces no se reconoce en esta vida. Pero tiene un peso inmenso en el cielo, porque cada acto de fidelidad silenciosa sostiene realidades que no vemos. Cada renuncia sincera abre caminos invisibles. Cada sí dicho en lo oculto desarma estrategias del mal que nunca llegarán a manifestarse. Aquí el alma descubre que el verdadero combate no es externo, no es contra personas, ni ideologías, ni sistemas. Es contra el desaliento, la impaciencia, el orgullo espiritual. Y esa batalla se libra en el interior, donde nadie aplaude, pero Dios ve. También se revela otra verdad. No todos caminarán contigo hasta el final. Algunos se quedarán en etapas anteriores, otros se cansarán, otros se burlarán, pero el amor no se retira por eso. El amor permanece abierto, sin ataduras, sin reproches, porque amar no significa retener, sino ofrecer. Dios nunca obliga a nadie a seguirle. Y quien actúa en su nombre tampoco debe hacerlo. El testimonio auténtico respeta la libertad, incluso cuando duele, porque la fe impuesta no transforma, solo la fe elegida da fruto. En este punto del camino, el alma comienza a descansar de otro modo, no porque todo esté claro, sino porque ya no necesita controlar. Ha aprendido que Dios no improvisa, que incluso los retrasos tienen sentido, que incluso las pérdidas pueden ser semillas. Y cuando el alma descansa así, se vuelve luminosa sin darse cuenta. No una luz que encandila, sino una que orienta. Una presencia que no da respuestas fáciles, pero transmite paz. Y esa paz, en tiempos de confusión, se convierte en un signo poderoso. Sin embargo, esta paz será probada una vez más, porque antes de la plenitud suele haber una última purificación, el desprendimiento de los resultados, aceptar que quizá no verás el fruto de todo lo que sembraste, que otros cosecharán, que tú solo preparaste la tierra. Ese desprendimiento duele, pero libera, porque el alma deja de medir su valor por lo que logra y comienza a medirlo por lo que ama. Y entonces se cumple una promesa antigua: mi gracia te basta. No porque sea poca, sino porque es suficiente. La historia aún no ha terminado. Lo que viene no será una revelación exterior, sino un silencio profundo. Un silencio donde Dios no explica, pero se entrega. Donde no anuncia, pero permanece. Y solo quien ha caminado hasta aquí podrá reconocerlo. En la próxima parte, ese silencio hablará. Y lo hará de una manera que no todos entenderán, pero que transformará para siempre a quienes se atrevan a escucharlo. El amanecer se asoma lentamente y con él llega la hora de la verdad. Los vientos de prueba que han recorrido el alma durante días, semanas, meses, se concentran en este instante. No es un instante de ruido ni de espectáculo, es un momento íntimo donde la eternidad toca lo temporal, donde el espíritu se encuentra consigo mismo y con Dios. El alma que ha aprendido a permanecer en silencio comienza a comprender que todo lo que ha experimentado hasta ahora no fue un castigo, sino una preparación. La preparación no se mide en logros visibles, sino en la capacidad de sostener la fe cuando todo parece vacío. Cada prueba, cada renuncia, cada momento de soledad ha templado su interior, como el oro que se purifica en el fuego. Y ahora, en este amanecer, se revela un principio que pocos entienden. La verdadera riqueza no está en la abundancia, sino en la dependencia total de Dios. No se trata
de acumular, sino de confiar. No se trata de poseer, sino de ser custodio fiel de lo que Dios coloca en tus manos. Cada alimento espiritual, cada palabra de oración, cada acto de amor silencioso se convierte en un tesoro eterno, invisible para el mundo, pero valiosísimo ante los ojos del Creador. El Señor llama a caminar más allá de la seguridad humana. Invita a abrazar lo esencial, a desprenderse de lo superfluo, a ver la vida con ojos renovados. Porque cuando la mirada se libera de lo temporal, se abren horizontes donde la providencia divina se vuelve evidente. Cada paso que parece incierto es en realidad guiado. Cada silencio que duele es una oportunidad para escuchar la voz del Espíritu. Cada pérdida aparente es un espacio para la multiplicación invisible. En este camino aparece una constante, la elección diaria. Cada momento exige decidir entre lo fácil y lo verdadero, entre la comodidad y la fidelidad, entre la apariencia y la esencia. Y esas decisiones pequeñas y silenciosas crean la arquitectura de un espíritu capaz de resistir cualquier tormento, porque no es la fuerza visible la que sostiene, sino la fuerza del espíritu arraigado en lo eterno. El alma empieza a reconocer también los signos de comunión con los demás. La verdadera fortaleza no se construye en aislamiento, sino en unidad. Quien ha aprendido a vivir de lo esencial descubre que la ayuda mutua, la oración compartida, el testimonio silencioso son armas poderosas en la lucha espiritual. La Iglesia no es un edificio, sino la red invisible de corazones fieles que se sostienen unos a otros, aún en medio de la tribulación. Y así llega la prueba final, la aceptación de lo que no se puede controlar. Este es el momento en que el espíritu se encuentra con su límite humano y descubre la infinita grandeza de Dios. No hay temor, no hay angustia, solo un abandono total, una entrega completa a quien todo lo ve y todo lo sostiene. Aquí el alma comprende que incluso lo que parecía inútil tiene su propósito. Incluso lo que fue negado tiene su función. Todo se convierte en parte de un plan divino que trasciende la comprensión humana. El fuego de la santidad continúa su trabajo silencioso. No es un fuego que destruye por venganza, sino que purifica con amor. Cada hábito superfluo se disuelve, cada temor se transforma en confianza, cada duda se convierte en búsqueda sincera. Y en medio de esa purificación, el alma encuentra una libertad que no conocía, la libertad de ser luz sin depender de la aprobación del mundo, la libertad de ser verdad sin temor al rechazo, la libertad de amar sin esperar reciprocidad. Y llega un instante donde todo se clarifica. El significado de la vida, la importancia de la entrega, la belleza del sacrificio. Las pruebas ya no se ven como obstáculos, sino como escalones que elevan hacia la plenitud. El corazón comprende que cada renuncia, cada espera, cada acto silencioso de fe ha sido una inversión en algo que el mundo no puede medir, la eternidad. Finalmente, el espíritu se encuentra con la paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que fluye del encuentro íntimo con Dios, que se instala en el corazón como una llama que nunca se apaga. Y aunque la vida continúe con sus desafíos, esa paz permanece como faro, como referencia, como hogar en medio de la tempestad. Pero la historia no termina aquí, porque Dios, en su sabiduría infinita, siempre tiene un paso más, una llamada más profunda, una invitación a avanzar más allá de la comprensión humana. Y solo aquellos que han permanecido fieles hasta este punto podrán escucharla, sentirla y responder con un sí total y sin reservas. El próximo paso será más silencioso aún, más interior, más transformador. Será un encuentro donde el alma entenderá que la fidelidad no se mide por lo que se hace, sino por cómo se permanece, por cómo se ama, por cómo se confía. Allí, en ese encuentro, el espíritu será liberado completamente y cada semilla sembrada en la prueba dará fruto en el tiempo perfecto de Dios.